Entendido aquí. Bien, un gusto para mí estar con todos ustedes, hermanos, consiervos, amigos de distintos países, distintos continentes. De verdad que me honra cada vez que me dan esta responsabilidad que el pastor Armando ha llamado retos. Y ciertamente, al menos para mí, siempre son unos retos. Porque, por cierto, un placer conocerle a la esposa del pastor Armando, un gusto conocerle. Eh, y ciertamente son retos, porque los temas que me ha soltado han sido literalmente retos. Aparte de todo que son temas que de por sí confrontan, pues aparte de eso, me da esa tarea de dar esta conferencia para otros consiervos que tienen muchísimo más experiencia, por supuesto. Pero bueno, para la gloria de Dios, sabemos que su Espíritu Santo es el que ministra, sabemos que su palabra es viva y eficaz, y sabemos que Él siempre trae algo nuevo para edificarnos, para avivarnos, para alimentarnos. Desde Pamplona, Navarra, España, le envío un fuerte abrazo fraterno a todos, mi cariño, mi afecto. Hemos preparado muy humildemente esta participación, que es un resumen de la prédica que tendremos el próximo domingo. Por cierto, aproveché el reto para asumirlo como prédica para el próximo domingo en nuestra iglesia. Aprovecho la oportunidad para agradecerles porque sé que estuvieron orando por mí. Estuve con COVID por segunda vez y todos estuvieron orando. De verdad que muy, muy agradecido. Ya Dios me ha sanado completamente para la gloria de Dios. Los niños tienen un poco de catarro aún, pero ya Dios está obrando en ellos. De verdad que le agradezco muchísimo por esas oraciones, porque sabemos que a eso estamos llamados, a edificarnos y a orar los unos por los otros. Hoy vamos a tener un refrigerio. Yo siempre digo que cuando vamos a tener algo de la palabra de Dios es un banquete espiritual, que vamos a comernos. Espero que todos tengamos bastante hambre y bastante sed para que podamos degustarnos desde el aperitivo hasta el postre de lo que trae hoy el Señor para nosotros. Cuando el pastor Armando me habló del carácter, de verdad que glorifiqué a Dios, porque yo jamás había pensado en ese tema como un tema para explicarlo, para enseñarlo. Obviamente que eso me reta a prepararme en el área. Pero sí que me tocó porque el carácter ha sido un tema con el que he estado lidiando desde que comenzamos en el camino de Cristo, y yo creo que todos de alguna manera siempre hemos estado confrontados por eso del carácter. Sin embargo, noto con suma preocupación de que se confunde muchas veces el concepto, el término de carácter con lo que es temperamento. Y ahora más luego vamos a ver la diferencia entre temperamento y carácter, porque no debemos confundir una cosa de la otra ni con personalidad, porque precisamente cuando lo confundimos es cuando no logramos moldearnos, no permitimos que se nos moldee el carácter conforme al suyo. Y es porque no identificamos cuál es el carácter, creemos que es temperamento. Yo sé que ya oramos, pero vamos a orar nuevamente, vamos a intimar con el Señor, como dijo el pastor Armando, vamos a tratar de dejar las cargas y todo lo que tengamos, ocupaciones de la mente a un lado, y disfrutémonos este momento para nosotros, para cada uno un encuentro íntimo con el Señor hoy, para cada uno. Padre amado, queremos darte gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, porque no somos nadie, no merecemos nada, solamente tú mereces toda honra y toda gloria, Padre amado. Te damos gracias por permitirnos edificarnos y fraternizar los unos con los otros, y por estas plataformas comunicacionales que nos permiten a largas distancias, Señor, fraternizar, compartir y estar unidos en tu espíritu, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo ministrando tu palabra y dispensándose a sí mismo, Señor. Que no salga palabra de mi boca, que no venga de ti. Y te pedimos, Señor, que sea un refrigerio para todos y que tú nos traigas ese alimento que siempre nos edifica y nos llena de fortaleza para seguir afrontando las vicisitudes de cada día. En el nombre poderoso de Jesús, te oramos y en él te damos gracias. Amén y amén. Bueno, vamos a escuchar, espero que se escuche bien, si no me hace saber el pastor Armando, una alabanza que quiero compartir con ustedes de un adorador muy conocido que seguro todos conocen, que es Paul Wilbur, judío cristiano, y, y habla del nombre del santo, porque es que muchas veces hablamos tanto de las bendiciones que recibimos, hablamos tanto de las bendiciones que deseamos, que le damos muy poco espacio a hablar del que debemos hablar siempre, que es del Señor, y es exaltar, honrar, adorar y glorificar su nombre. Así que dice que se escucha muy bajito, dice alguien que
Dice José, se escucha muy bajito. Si alguien más escucha bajo, me hace saber, por favor. Trate de darle volumen a su altavoz, tal vez tenga bajo el volumen. Bien, vamos a escuchar y me hacen saber. Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro A ti. a ti. Te adoro. Dios te adoro a ti. Te adoro. Pues tu nombre es santo, santo. Dios. Pues tu nombre es santo, santo. Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a orar, yo soy. Dios te adoro a ti, te adoro. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Pues tu nombre es santo, santo. Pues tu nombre es santo, santo. Pues tu nombre es santo, santo. Dios. Pues tu nombre es santo, tu nombre es santo, oh Dios. Santo, tu nombre es santo, Dios. Pues tu nombre es santo. Santo, santo,
Bueno, ya escuchamos, bueno, lo importante es que haya escuchado el Señor la adoración y la alabanza del corazón de cada uno de nosotros. A veces nos preocupamos mucho porque no escuchamos nosotros, pero recordemos que cuando adoramos al Señor, lo adoramos a Él. Y la manera de adorar no solamente es la alabanza, la canción, sino que tenemos que alabar y disponer nuestro corazón para honrarle a Él. Hoy, de verdad que quiero hacer una reflexión previa, porque a veces me ocurre a mí, estoy seguro que a muchos de ustedes también le ocurre. La rutina diaria, la rutina semanal, las jornadas del ministerio, las jornadas personales de cada uno, familiares, nos van agobiando, nos van ocupando la mente, el tiempo, el espacio. Incluso cuando vamos a recibir el alimento, nosotros como pastores, como es Redive, la red de apoyo ministerial, nuestra mente se trata de desviar la atención. Y es importante cuando vamos a recibir el alimento del Señor, entender que no es de un hermano ni de un concierto, sino que es directamente de parte del Señor que vamos a recibir ese alimento. Y que para poder dar los domingos o cuando vayamos a atender a una oveja necesitamos estar nosotros edificados. Y somos seres humanos y todo el tiempo nos debilitamos por las luchas que día a día tenemos. La lucha no solamente con otras personas ni con las circunstancias, sino la lucha contra nosotros mismos. Porque la primera persona que debemos superar es a nosotros mismos. Entonces, bueno, ya habiendo hecho esta pequeña reflexión, pues vamos a leer un texto bíblico que nos habla, precisamente nos da luces hacia dónde debemos apuntar cuando hablamos del carácter y de los dones ministeriales, que es el caso. Entonces, vamos a buscar en 1 de Timoteo, el capítulo 3, exactamente. Si tenemos 1 de Timoteo capítulo 3, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la cual dice así: requisitos de los obispos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Atención con esta palabra. Irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Vamos a dejarlo hasta ahí en este momento, porque considero que resume de manera bastante sustanciosa lo que implica en la condición, el requerimiento que debemos tener. Acá dice de los obispos, pero es que debemos recordar que todos de alguna manera somos sacerdotes. Entonces, si todos somos sacerdotes, entonces esto es un llamado también para todos los creyentes, para todos los líderes, para todos los ministros, para todos los que son cristianos. Estamos llamados a actuar de esa manera. ¿Para qué? Para poder decir que tenemos un carácter conforme a nuestro modelo a seguir. Cuando el pastor Armando me habla de carácter en un ministerio, obviamente que tanto a él como a mí se me vinieron a la mente algunos personajes bíblicos. Noé, Moisés, David, luego dentro de los apóstoles podríamos nombrar Pedro, a Pablo, y vamos a hablar un poco de cada uno de ellos, pero el principal de todos, al que debemos copiar de alguna manera, y cómo debo copiarlo, porque muchas veces enseñamos y se nos enseña que debemos copiar al varón perfecto, que es Cristo, pero no se nos enseña cómo hacerlo. No es nada fácil, para nada es fácil, para muchos es imposible. Entonces vamos a tocar el meollo de la sustancia, vamos a ir a trascender para poder lograr captar cómo es esto posible, si es posible o si no es posible.
porque precisamente el carácter que debemos nosotros copiar como modelo a seguir es el carácter de Cristo. Ahora, cuando hablamos del carácter de Cristo, tenemos que ver de cuál Cristo, porque la dispensación del Señor se ha dado en distintas maneras, pero sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. A ver, Jesús cuando vino a la tierra, vino como nuestro Salvador, como un cordero. Por lo tanto, su comportamiento era de cordero, sin quitar no solo su deidad, sino su humanidad. Él vino y se hizo hombre ¿para qué? Para entregarse como un cordero, para pagar por nosotros. Pero el mismo Jesús es el verbo del principio, del origen de las cosas. Y es el mismo que va a venir en su segunda venida con toda su majestad, con toda su gloria. Y yo siempre hago este breve análisis porque muchos hermanos de Cristo que veo con suma preocupación se limitan solamente a ver a Jesús o a Cristo como el Jesús que vino cuando vino y se les olvida cómo él anunció que iba a venir en su segunda visita. Y resulta que si nosotros perdemos la perspectiva de lo infinito y de la multiforma que tiene el Señor para manifestarse, podríamos perder el norte y incluso desconocerle cuando venga. Entonces, el carácter de Jesús, ¿cuál es? El carácter de Jesús es el carácter de Dios. ¿Y cuál es ese carácter? Es un carácter inconmovible. Inconmovible quiere decir que no es volátil, no es bipolar, no es susceptible a cambio. Quiere decir que siempre es el mismo. Usted y yo estamos llamados a forjar el carácter y permitir que el Señor, como nuestro alfarero, forje nuestro carácter. Pero para hablar un poco más de carácter necesitamos definir lo que es el carácter. ¿Y qué es el carácter? El carácter es la manifestación de lo que tú entiendes que tú eres. Es decir, cuando una persona se considera a sí mismo un esclavo, pues su carácter va a ser conforme a un esclavo. Si una persona se considera a sí mismo hijo de alguien, va a tener un sentido de filiación con ese alguien. Nosotros sabemos que somos hijos de Dios porque aceptamos a Cristo. Nuestro carácter tiene que estar fundamentado en esa relación filial. Tiene que estar fundamentado en que somos hijos del Dios Todopoderoso, hijos del Rey de Reyes. Cuando tratamos en la iglesia, en la congregación, a personas con problemas de autoestima o de depresión, lo primero que tratamos de apuntar es la identidad del ser, es decir, el ontos. La persona tiene que tener mucha claridad de quién es, porque la mayoría de los traumas en la vida, la mayoría de las depresiones en la vida, se originaron en la infancia, bien sea porque no hubo una presencia paternal o porque si la hubo, no fue el mejor modelo a seguir, o incluso porque haya recibido señalamientos de parte de esa autoridad espiritual el hijo, el niño, y lo haya hecho sentir menospreciado. Entonces, para hablar de carácter, es imprescindible hablar de identidad, porque el carácter te lo va a marcar tu identidad. Si tú estás claro quién eres, de quién eres hijo, a quién perteneces y para qué vives, de esa misma manera tú vas a tener un amor propio. Esto no quiere decir que te vas a envanecer y que vamos a alimentar el egoísmo. Esto quiere decir que tienes que amarte. Muchos pastores no hablan de esto, pero es que Dios nos manda a amarlo a Él sobre todas las cosas, pero también a amarnos a nosotros. Porque si no nos amamos nosotros, no podremos expresar el amor por otro. Cuando nosotros logramos identificar dónde estamos ubicados en el cosmos, en la creación completa, y logramos entender que somos hijos del creador de todo el universo, ya nuestro carácter comienza a ser forjado. Y voy a distinguir el carácter del temperamento, porque el temperamento, que lo estudian mucho los psicólogos, tiene que ver con aquello que tú y yo heredamos desde el punto de vista biológico. Hay personas que simplemente son más irritables, hay otras personas que son más pasivas, otros más extrovertidos, y la ciencia de la psicología determina todos estos tipos de temperamentos como coléricos,
flemáticos, en fin, no voy a entrar a detallar cada uno porque no es el tema de hoy, pero sí quiero distinguirlo del carácter. Una cosa es el temperamento. Cuando alguien dice, esa persona es de muy mal carácter, porque es una persona que se irrita con facilidad, pues permítame decirle que eso no es mal carácter. En todo caso, es un temperamento. Es su temperamento. Entonces, tenemos que el temperamento puede nacer con la persona. La persona luego puede aprender a dominarlo con una inteligencia emocional, que no es algo nuevo. Hoy en día está muy en boom, en boga, el tema de la neuropsicolingüística y de la inteligencia emocional, cosa que es maravillosa, pero que no es nuevo. Ya Jesús hablaba del doble pensamiento. Ya Dios siempre nos hablaba en su palabra del doble pensamiento, del pensamiento racional o consciente y del pensamiento del corazón, que son las emociones. Entonces ahí vemos cómo el Señor ya me hablaba de un dominio propio, que es el autocontrol, es el equilibrio de las emociones. Es tratar de filtrar mis pensamientos, desechando esos pensamientos o dardos que el enemigo me envía para darle cabida a los pensamientos que vienen de la palabra de Dios, de sus promesas, y de esa manera tener un equilibrio emocional. Para muchos psicólogos han determinado que como tú piensas, tú te vas a sentir. Y de acuerdo a cómo tú te sientas, tú vas a actuar. Este niño que hace poco, digo niño, pero tenía 18 años, sacó un arma de fuego y asesinó a su abuelita y luego asesinó a 18 niños en un colegio en los Estados Unidos de Norteamérica. Uno se pone a pensar cómo llegó a hacer esto. Pero es que eso no es algo impredecible, eso es algo planificado. El ser humano primero comienza a llenarse de pensamientos, por eso es que hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros vemos y oímos, con lo que nuestros niños ven y oyen. Si se meten 24 horas al día a un juego de video de violencia, generalmente esos pensamientos van a convertirse en sentimientos. Y esos sentimientos de odio e ira se van a convertir en acción. Por eso que ni usted ni yo estamos exentos de esto. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos para poder alimentar nuestros sentimientos y así poder actuar con un carácter conforme y con un temperamento conforme a la voluntad de Dios. Si bien es cierto que nadie puede cambiar su temperamento, porque es algo que se hereda biológico, es algo incluso hormonal, pues también es cierto que el carácter es forjado por Dios cuando le permitimos, porque no somos máquinas ni robots, todos lo sabemos. Nosotros tenemos que entregarle nuestra vida al Señor, porque es que es sorprendente, Pastor Armando, y a todos los que nos escuchan hoy, sorprendente cómo hoy, a estas alturas de avances teológicos del Evangelio de Cristo, muchas iglesias, congregaciones, pastores, consiervos y hermanos en Cristo siguen creyendo que el ser cristiano es una religión. Es un conjunto de rituales que hay que cumplir, como el ir los domingos a un servicio, y si yo no voy, pues me voy a sentir muy mal, me voy a sentir pecador. Pero no pienso de la misma manera cuando ofendo a mi mujer, cuando maltrato a los hijos, cuando hago cosas ilícitas, no pienso de la misma manera. Pero sí pienso de la misma manera cuando dejo de ir a un servicio dominical, por ejemplo. Entonces creemos que Dios está interesado en que cumplamos un conjunto de normas y ritos religiosos, cuando en realidad Dios está interesado es en que le entreguemos nuestro corazón, tal cual es. Alguien uno me dirá, pero es que yo no puedo entregarle mi corazón, porque en mi corazón hay mucha perversidad. Precisamente de eso se trata. El Señor ha venido por los que estamos enfermos para Él poder trabajar con nosotros. Y ninguno puede sentirse sólido, ninguno podemos sentirnos ya autorrealizados o que ya el Señor hizo su obra con nosotros, porque el que se sienta seguro es el que está más cerca de caer. Satanás va a atacar allí. Entonces tenemos que sentirnos ante el Señor bien humillados, bien humildes, como recién convertidos, como unos bebés, y reconocer que debemos entregarle al Señor nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque ahora vamos a tocar el tema de que el carácter no es algo que tú lo vas a imponer en el ejercicio de tu ministerio a través de tus dones o habilidades. El carácter es algo que se forja y el primer lugar donde podemos experimentar ese cambio de carácter o ese modelo de carácter forjado por el Señor es en casa. Por eso que el ministerio más difícil de llevar es el de la casa, porque a tu mujer no la vas a engañar. Ella sabe cuando te irritas, qué tan fácil te irritas, sabe cuando ofendes, sabe todos los detalles, y tus hijos igual, tu familia igual. Entonces, ese carácter
nosotros no podemos tratar de vestirnos de evangélicos, de cristianos. Me voy a colocar un vestido el domingo y me lo quito el lunes. Y yo insisto mucho en esto porque hay hermanos en la fe y hermanas en la fe que creen poder llevar una vida paralela. Esto quiere decir, creen poder llevar una vida normal durante el lunes al sábado y luego el domingo conectarse con Dios como si nada pasara. Pues precisamente cuando le permitimos que el Señor forje nuestro carácter, es cuando nosotros comenzamos a ver los verdaderos frutos. Y esos frutos los vamos a ver de la siguiente manera. El carácter cristiano se determina por vivir una vida santa y una vida conforme al carácter de Cristo como lo demanda Dios. Esto no quiere decir que usted tiene que ser perfecto o perfecta, porque ni usted ni yo somos perfectos, ni somos 100% no pecamos. Claro que pecamos. Esto quiere decir que tenemos que negarnos a nosotros mismos para que el Señor pueda ser expresado. Esto parece algo que una retórica que se repite y se repite simplemente como una expresión religiosa, pero no es así, tenemos que internalizarla. El problema que tenemos en la actualidad en el cristianismo es que vivimos un cristianismo muy ligero, un cristianismo frívolo y por ende totalmente falso. Según estadísticas en los Estados Unidos, más del 60% de la población dice ser cristianos o cristianas. Sin embargo, lamentablemente, ninguno de ellos experimenta un carácter auténticamente cristiano. ¿Por qué? Porque no se refleja ni se asemeja al carácter de Cristo. Entonces, este cristianismo contemporáneo se ha convertido en una corriente moderna, trivial, mundana, basada en toda una clase de ideologías. El entretenimiento, el show. Y cuidado acá, porque es sorprendente ver iglesias multitudinarias y no tan multitudinarias, cómo colocan 2 horas de alabanzas, por ejemplo, del mejor sonido, el mejor audio y de enseñanza bíblica 15 minutos. Y pueden verlo en internet. Sorprendente, cada día son más. Colocas 2 horas de alabanza y colocas 15 minutos nada más de enseñanza, dando a un segundo lugar lo más importante, el sustento, que es la palabra del Señor. ¿Cómo forjar un carácter si yo no dejo que la palabra me forje? Que la palabra, que es la que utiliza Dios para forjarme, entre mí sea enseñada y sea administrada. ¿Cómo puedo formar un carácter de esa manera? En las iglesias hoy en día solo se habla de algunas prosperidad, en otras de sanidad y en otras de bendición, cosa que no está nada mal. Por el contrario, nosotros lo experimentamos todo el tiempo porque sí creemos en un Dios de milagros, actualmente de milagros. Creemos que Dios sana y desea sanar a enfermos y sigue haciendo lo mismo que siempre ha hecho, restaurar familias, hogares y personas. No solamente la salud, sino las finanzas, pero no podemos perder la perspectiva y enseñar más sobre las bendiciones que sobre el que bendice. Nosotros tenemos que enfocar la enseñanza hacia el que bendice, hacia el Señor. Por eso su palabra dice, buscad de mi reino y mi justicia y todo lo demás será añadido. A veces hay hermanos y congregaciones que creen que Dios es un cajero automático, donde yo solamente me acerco a pedir. Hay personas que se acercan a la congregación y dicen, he ido a 4 servicios y no se me ha dado el milagro que he pedido. Yo no sé a ustedes, pero a mí sí me lo han dicho. Y me dicen con eso que no van a asistir más porque no está siendo efectivo. Claro, no voy a entrar en lo que converso yo con esa persona, pero sí les hago el ejemplo de lo que ocurre y ocurre constantemente, porque uno le permite esa confianza a las personas que visitan, pues y te lo dicen en tu cara. El carácter del cristiano debe ser semejante al carácter de Cristo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el carácter de Cristo? Bueno, número 1, la santidad. El cristiano debe ser santo porque Dios nos demanda santidad. Pero ¿cómo yo puedo ser santo siendo un pecador? ¿Cómo alguien puede ser santo siendo un pecador? A ver, todos sabemos que somos santos porque Dios nos ha apartado para Él. A través de Cristo nos ha guardado para Él. Y cuando Dios nos mira a nosotros, mira a Cristo. Por lo tanto, mira la santidad de Cristo y no mira tu maldad y la mía, porque si viera tu maldad y la mía, pues nos aborrecería.
Pero para la gloria de Dios, Él mira a su Hijo Cristo. Y Cristo está allí. Y como está allí, está la santidad en medio. Nosotros lo que tenemos que hacer para poder expresar esa santidad es negarnos y volvernos a negar. Vamos a tratar de colocar un ejemplo muy práctico, ministerialmente hablando, y es este. Yo no sé ustedes, pero a mí muchas personas, directores de la congregación, incluso, se me acercan a veces a decirme, pastor, esa enseñanza está siendo muy dura y sentimos que está agrediendo el oído de los visitantes. Y eso podría ocasionar que no vengan más. Somos una iglesia joven, tiene un año apenas constituida y unos meses. ¿Cómo tú quieres, pastor, llenar este salón si sueltas una prédica donde hablas de pecado, hablas de infierno, hablas de gran juicio? ¿Cómo tú quieres captar personas? He ahí donde el ministro debe expresar el carácter de Cristo. Pedro, con muy buena intención, de seguro que sí, cuando fue entregado a nuestro Señor, sacó la espada del soldado y le cortó una oreja. No creo que haya tenido mala intención, sino más allá de defender a su Salvador. Y sin embargo, el Señor lo condenó en eso. Porque a veces queremos agradar al hombre, al ojo del hombre. Y empezamos a tomar decisiones en base a agradar al ser humano, en base a agradar a la congregación, en base a agradar a los visitantes de la iglesia. El carácter de un ministro se expresa cuando, aún quedándose solo, sigue predicando la auténtica palabra del Señor. Un ejemplo de ello es cuando Jesús se le acercaron sus discípulos y le dijeron, Señor, se están marchando, la multitud se está marchando. Y el Señor los reprendió y les dijo, si ustedes quieren, se van también. El Señor no les dijo, vayan, ruéguenle, díganle que se vuelvan, que vengan con nosotros. El Señor no dijo eso. El Señor expresó carácter. El carácter tiene que ver cuando tú expresas la voluntad del Padre, aunque eso implique que los tuyos te rechacen. Yo voy a repetirlo. Aunque eso implique que los tuyos te rechacen. Y hago énfasis en los tuyos porque tal vez que te rechace un visitante no te duele, pero que te rechace un consiervo, un director de la iglesia, un copastor, eso sí que te duele. Y muchas veces para evitar ese dolor, entramos nosotros como ministros a complacerlos. Y empezamos a complacer las peticiones, las demandas de toda la congregación, incluyendo directores, ministros y todo. Y se nos olvida que nuestro modelo a seguir no es agradar al hombre, sino hacer la voluntad del Padre, como Jesús lo hizo. Y exhortó a sus discípulos de Dios, si ustedes quieren también se pueden marchar. Seguimos. Una segunda característica o cualidad del carácter de Jesús es el sometimiento a la autoridad del Padre. En nuestro caso tenemos que someternos a la autoridad del Señor. Y no solo la autoridad del Señor, sino autoridades puestas por el Señor. Como creyentes comprometidos, como verdaderos cristianos, tenemos que someternos al Señor, a su autoridad, viviendo para Él y no para el mundo. Es por eso que el apóstol Pablo lo expresa en el libro de Romanos 12:2. No os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. No podemos conformarnos que este mundo, que hay congregaciones que tienen multitudes porque complacen a todas las personas y yo quiero hacer lo mismo. O peor aún, yo quiero que me llamen el pastor amable. Miren, hay muchos pastores hoy en día que son influencers. ¿Por qué dice que son influencers? Bueno, porque lo siguen mucha gente que no son necesariamente cristianos, pero lo siguen. Tienen 1 millón, 2 millones de seguidores. No todos, pero muchos de ellos, cuando usted se pone a analizar al detalle las enseñanzas que ellos transmiten en sus redes sociales, en su canal de YouTube, muchas de esas enseñanzas solo te hablan de promesas y se dirigen a la multitud como si se tratase de hijos de Dios.
Y tenemos que tener mucho cuidado porque no podemos engañar a nadie. Cuando tú le hablas a las personas inconversas de las promesas que Dios tiene para sus hijos, tú estás engañando a esas personas. Porque no le estás hablando claro, no le estás diciendo a esa persona que debe arrepentirse, debe llevar una vida sin Cristo, que debe aceptar a Cristo como su Salvador y que por ende debe volcarse a una vida con Cristo. No le estás diciendo eso. Le estás diciendo es las promesas que la Biblia da, pero que son promesas dadas al pueblo del Señor, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y cuando tú eres un influencer, empiezas a dar, muchas veces, no todos, pero muchas veces, empiezas a dar esas promesas para todo el mundo. Y las personas lo aplauden. Claro, porque si me va a dar bendiciones a cambio de nada, de ningún tipo de compromiso, pues perfecto. Alguno me dirá, es que la salvación es por gracia, no es por obra, no tengo que hacer nada. Gloria a Dios. Aquí no estamos hablando de salvación. Aquí estamos hablando de bendiciones. Aquí estamos hablando de llevar una vida íntegra. Aquí estamos hablando de llevar una vida correcta, con un carácter conforme al carácter del Señor. De eso estamos hablando. Por otro lado, hay personas que creen que los únicos que deben cumplir estos requisitos son los pastores. Entonces, el pastor o el ministerio pastoral son los que deben cumplir requisitos. Nosotros no. Nosotros podemos hacer lo que queremos. Y más si desmamos y ofrendamos, más todavía. Y cuando llego al servicio no quiero ni levantar una silla porque para eso yo diezmo. Yo quiero llegar y tener mi asiento listo. O quiero traer a mis invitados y que me los atiendan bien. Yo quiero que le hablen bonito para que no huyan. Miren, mis amados, el único que convierte es el Espíritu Santo de Dios y lo hace a través de su palabra. Ni usted ni yo tenemos la capacidad de convertir a nadie. Ni a nuestros hijos, pues. Ni usted ni yo tenemos esa capacidad. Nosotros simplemente somos unos siervos en la mano del Señor que Él utiliza para predicar su palabra. Pero en el poder del Espíritu Santo, es su Espíritu Santo el que va a convertir. Así que no busquemos agradar a seres humanos. Pero aquí tenemos que hacer una acotación y voy a abrir un paréntesis, porque al inicio hablábamos que para poder tener ese carácter que demanda Primera de Timoteo, en su capítulo 3, también dice que debemos ser irreprensibles, pero también tenemos que ser, entre otras cosas, buen gobierno de casa. Me habla de gobierno. ¿Por qué me habla de gobierno? Pero si yo no quiero nada con política, la política es del diablo, ¿por qué me habla de gobierno la palabra de Dios? Se nos olvida que somos un pueblo teocrático, donde Cristo es nuestro, no solo nuestro Dios, nuestro Salvador, es nuestro Padre. El Señor es nuestro Rey, y Rey significa nuestro gobernante, y que con Él vamos juntamente a gobernar, Dios mediante. Así que tenemos que aprender a gobernar aquí y ahora. Y lo primero que debemos gobernar es casa, familia. Y aquí me voy a meter en un tema un poco sensible, con el respeto que todos se merecen y con el amor que les tengo a todos, pero es necesario tocar. Y es que para gobernar casa necesitamos volcarnos a la palabra del Señor. Necesitamos volcarnos a la enseñanza del Señor. Porque muchas veces veo con suma preocupación como grandes ministros del Señor van y vienen conforme a lo que su mujer, su esposa y su familia le hacen ver y cambian de opinión de acuerdo a lo que le hacen ver su familia. Mis amados, nosotros estamos llamados a estar sujetos a la autoridad del Dios Altísimo en la persona de Cristo Jesús, hacer su voluntad y buscar agradarle a Él. Alguien me dirá, no, yo no busco agradar a extraños. No, extraños no. El problema está cuando buscas agradar a tu mujer antes que agradar a Dios. El problema está cuando buscas agradar a tu Grey antes que agradar a Dios. Allí está el problema. Ese es el verdadero problema, porque a Dios no lo vamos a engañar. Dios sabe muy bien que a muchos ni nos interesa al que no conozcamos, que debería, pero muchos realmente ni nos interesa. Pero cuando nos interesa esa persona, hasta cambiamos. Y recordemos un poco, vamos a hacer memoria, en el Génesis, ¿qué ocurrió con Adán? Adán, el primer rey, colocado por Dios, y era un rey, Adán era un rey.
el Señor le dio autoridad sobre toda la tierra. Pero por incumplir, perdió la autoridad y por lo tanto perdió todo el botín, todas las riquezas. Y todo eso fue entregado a Satanás. ¿Por qué? Por buscar agradar al hombre, en este caso a la mujer. Cuando hablo de hombre, hablo en sentido genérico. Entendiendo y estando claro, y hago énfasis en esto, que en sentido genérico somos varón y hembra. Cromosoma XX, cromosoma XY. No existe otro género, no hay más género. Cuidado con esto, porque también muchos pastores y ministros se limitan y se abstienen de hablar de este tema contundentemente en público por temor a ser señalados de homofóbicos. Es ahí donde el carácter debe salir a relucir. Es ahí donde el carácter Dios nos está llamando a manifestarlo. Donde no estés pensando en que vas a ir preso. Pablo fue preso. A veces me pregunto, Señor, ¿por qué cogiste hombres como Pablo y Pedro? Y más de una vez el Señor me ha respondido y me ha dicho, porque así como eran para otras cosas, así lo necesitaba yo con ese carácter para lo mío. Es más fácil alguien volátil, alguien susceptible, alguien débil o blandengue, dicen en algunos países, que por muy religioso que se haya expresado durante 20, 30, 40 años, en un momento de prueba caiga. A que alguien con verdadero carácter dé vuelta atrás. El verdadero carácter, lo repito cuando comenzamos, es la identidad que tenemos como hijos de Dios. Ya hemos vuelto a nacer. Yo antes tomaba licor. Yo era abogado penalista en un país donde el narcotráfico funciona pero full, Venezuela. Y en una ciudad, Maracaibo, frontera con Colombia, primer país exportador de droga del mundo. Y sin ánimo de dar testimonio completo y de especificar las maldades o el mundo ese en el cual yo me desenvolví, eso no quiere decir que hoy yo no aborrezco el licor, por ejemplo. Y no solo lo aborrezco, sino que no lo tolero. Es decir, yo me sorprendo. Hace poco me invitaron a Toledo a un encuentro de iglesias y vi con suma preocupación pastores tomando, ingiriendo vino, pero por cantidades exorbitantes, tomando caña, aquí le dicen caña a la cerveza, y yo no me aguanté, yo tuve que llamar a estos coordinadores y los exhorté en el nombre del Señor y les hablé, y les dije, miren, ustedes vuelven a hacer esto, siguen así, los otros días yo me tengo que retirar con toda mi gente. Y no tengo nada en contra de ti, sino que ustedes están dando un mal testimonio, pero son muchos los que pensaban igual que yo y no lo decían. Es que tenemos que sujetar a una autoridad. Miren, hay una prédica que tengo por ahí en el canal de la iglesia, que lo invito a verlo, que habla de la lucha de los dos reinos y habla de la autoridad. Cuando tú empiezas a hacer algo contrario a lo que se te ha dado derecho como autoridad, tú pierdes la autoridad. Tú pierdes la autoridad. Tú no puedes contrariar lo que Dios ha establecido porque seas un ministro. Entonces no queremos hablar de esto porque no queremos herir susceptibilidades, porque resulta que hay un amiguito ahí en la iglesia que le gusta el licor, pero ofrenda bastante. No vamos a hablar de licor. Vamos a darlo tranquilo, no seamos así. No seamos una espinita allí. No, 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 no. No vamos a hablar de homosexualismo, porque ahí hay dos lesbianas que llegan y ofrendan eventualmente. No vamos a hablar de eso. A mi hijo, la semana pasada en el colegio, él tiene 9 años de edad, en el colegio público de aquí, le dijeron que iba a ir a una obra de teatro para aceptación del tercer género. Bueno, y me voy a quedar de brazos cruzados. No solamente no es que él no vaya, sino que pasé carta, busqué, me instruí la parte legal, hice todo lo que tenía que hacer para hacerle ver no solo al director y a todo el personal académico del colegio lo que estaban haciendo, sino que aparte de todo también hice verle eso a quién, a los demás representantes. Y a veces nos da miedo hacer estas cosas porque sentimos que vamos a ser rechazados por la sociedad. Para la gloria de Dios, más de 3 se pronunciaron a favor. Entonces, y no lo digo para alardear de que yo estoy haciendo lo correcto, simplemente para la gloria de Dios, que es momento donde hay que expresar el carácter que Dios está forjando en nosotros, sin darnos ningún tipo de vergüenza. Los homosexuales cada día ganan más terreno en la política, en el arte, en la cultura,
En los autobuses tienen publicidades pornográficas prácticamente, mostrando para qué, para acabar con tus hijos y con mis hijos y con los hijos de la iglesia. Satanás tiene una lucha abierta y pública contra el cuerpo de Cristo. ¿Usted sabía eso? A veces nos encerramos tanto en el día a día que se nos olvida que tenemos una guerra y empezamos a hablar de la guerra de Ucrania y se nos olvida que nosotros como embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra también estamos en guerra. Perdón, perdón, pero lo que estamos tratando de hacer es un llamado de atención, porque la red de apoyo ministerial siento que es para esto, para tocar corazón, mentes, ministerios, iglesias, y que el Señor nos exhorte las veces que tenga que hacerlo, nos avive y nos diga que Él quiere hombres y mujeres de Él con carácter, no que salgas a ofender a nadie, sino que salgas con carácter a evangelizar. Dice que con su poder, en su poder vamos a evangelizar. No con espíritu de cobardía. Me alarmo cada vez que veo prédicas que las hacen con temor y con cobardía. La iglesia cristiana no se manifiesta en su mayoría. Más se expresa hoy en día, al menos aquí en España, la iglesia tradicional católica, la he visto, que nosotros los evangélicos. Entonces, de verdad que el carácter que tenemos que copiar es el carácter de Cristo. A Cristo no le importó sentarse y perdonar pecadores en día de descanso, en sanar enfermos en día de descanso. A Cristo no le importó que lo tildaran de corrupto porque fue a comer en la casa de un pecador recaudador de impuestos. Él sabía por lo que iba a restaurar esa familia y él iba a alcanzar a ese hombre. A Cristo no le importó el que dirán. A Cristo no le importó que la misma multitud que le aplaudió cuando llegó a Jerusalén era la misma multitud que luego le iba a celebrar su muerte en la cruz. Él no vino para ser un influencer donde 1 millón, 2 millones de personas le quisieran. Él vino para salvarte a ti, salvarme a mí. Pero una vez que fuimos salvos, pasamos a ser miembros de la familia de Cristo, soldados de Cristo, embajadores del reino de los cielos. Y estamos llamados a ejercer el ministerio con carácter, en casa, en la congregación, en el trabajo, en todas partes. Nos preocupa mucho el que dirán. Nos preocupa mucho el agradarle a los hombres. Queremos tener muchos amigos, muchas amigas. Y el verdadero amigo que debemos mantener fiel es con el Señor. Esa es la fidelidad. Debemos tener hambre y sed de justicia, dice el Señor. Ese es su carácter. Ese no debe ser nuestro carácter. Hambre y sed de justicia. Yo tengo que señalar lo que está mal en la sociedad. Yo no puedo estar callado. Decía Martin Luther King, un luchador revolucionario cristiano, que el cristiano que era pasivo y se callaba era tan cómplice como el que actuaba en contra de los negros. Servir a Dios y al prójimo con amor. Y no un amor de decirle yo te amo, yo te trato bien, yo te hablo dulce. Si tú amas a alguien, tú tienes que darle lo mejor de ti. ¿Y qué es lo mejor que tiene un cristiano? A Cristo. Y decirle, déjate moldear, déjate que te forjen el carácter. Si tú siempre fuiste una persona débil, pues arrepiéntete hoy y pide a Dios que te dé un carácter forjado en él y que salgas a la calle sin temor a que tus hijos te rechacen, a que tus primos, tus nietos te rechacen. No, lo que pasa es que tengo una tía que vive con una lesbiana, entonces yo no puedo expresarme de esa manera porque mi tía se va a disgustar. ¿Cómo tú vas a alcanzar a esa tía? Con esa actitud de cobardía. Perdón. Jamás la vas a alcanzar. Tú tienes que ser auténtico. Cuando yo llegué aquí a Pamplona, Navarra, yo recuerdo cuando llegué, reciente llegado, las personas aquí me decían, no vayas a estar hablando de Cristo público, porque aquí la gente es atea, odian todo lo que tenga que ver con el Señor.
Y yo más rápido en los autobuses, cuando veía con un hermano o una hermana, le gritaba, Dios te bendiga, Cristo es el Rey. Más rápido lo hacía. Pero pues claro, a eso estamos llamados. Confesar públicamente al Señor. Y el Señor no nos va a negar. Queremos ser evangélicos como una jornada laboral. Abro la puerta de mi casa y tengo que ser discreto. Pero la cierro y soy cristiano y pongo la alabanza a todo volumen. Pero la abro y no discreto. Dios te bendiga. Un día estaba con una hermana en una iglesia, con varios, y estaba mi esposa y nos dice una hermana de la iglesia, yo necesito que oren por mí. Y cuando mi esposa iba a orar, ella dijo, pero aquí no, porque hay mucha gente. Tenemos que irnos allá, que estemos solos. Yo no sé si esto es más que me pasa a mí, pero Dios quiere que tengamos un ministerio ejercido con carácter. No, hermana, oramos aquí y si hay gente, gloria a Dios, porque esa gente también va a ser alcanzada por el Espíritu de Dios. Y si somos rechazados, glorifica a Dios porque eres rechazado por su causa. Ese es el verdadero carácter que Dios nos está llamando. Compartir el evangelio. ¿Con quién? ¿Con quién vas a compartir el evangelio? Ah, con los que llegan los domingos a la iglesia. ¿Y qué estás haciendo tú de lunes a sábado? ¿Qué haces tú cuando vas al cine con el hijo? ¿Acaso que cuando conoces a alguien, a la chica de la taquilla o a cualquiera, al que vende las cotufas, las palomitas, no sé cómo le llaman a ustedes, le dices un Dios te bendiga? ¿O le dices Cristo es el Rey? ¿O dices cualquier expresión para despertar el interés, la inquietud, aunque sea en la otra persona? Hasta eso se ha perdido. Pero ¿cómo le voy a decir yo a alguien sin conocerlo, Dios te bendiga? Pues ¿cuál es el problema? Ese es el momento propicio. Yo lo hago todo el tiempo, todo el tiempo. Ayer conocí una persona, ayer no, hoy conocí una persona que decía que vio a mi bebé, Abraham David, que le presenté al pastor Armando al inicio, y dijo, wow, qué bendición ese niño. Yo tengo 20 años buscando un niño y no he podido tener hijos. Le dije, vamos a orar por tu matriz y te aseguro que vas a tener un hijo. Empezó a llorar la mujer y me dijo, no me diga eso, no me engañe, no juegue con mis sentimientos. Yo dije, llora, pero después que llores te invito a que creas. Y si tú crees, tú vas a tener un hijo. Yo no le pregunté si la mujer era cristiana o era hechicera, porque no estamos llamados a eso. Estamos llamados a bendecir, a evangelizar, y Dios utiliza las multiformes maneras para llegar a las personas. A veces lo hace a través de un milagro, a veces lo hace a través de una simple oración, o a veces lo hace a través de una simple relación que se dé esporádica. Yo glorifico al Señor porque siento que Él me ha ministrado con este tema que hemos estado preparando con mucho amor. Pastor, le recuerdo que me avise cómo vamos de tiempo porque a mí de verdad se me va el tiempo y ustedes me conocen ya. Bien, vamos a hacer unas breves reflexiones sobre el carácter para ir ya cerrando esta conferencia y darle el espacio para que todos puedan aportar, que estoy seguro que van a ser buenas aportaciones, o si consideran alguna pregunta o refutar algo, pues bienvenido, gloria a Dios. Miren, mis amados, estos temas que hemos tocado así muy superficialmente hoy, pero que todo apunta hacia lo que es el carácter, que no es igual que el temperamento, ojo, ni con personalidad. El carácter y el temperamento forman parte de la personalidad del ser, pero no es lo mismo. Y el carácter y el temperamento son dos cosas distintas. El carácter se forja, ¿ok? Y se forja de acuerdo y nace de acuerdo a lo que tú te sientes. Los romanos tenían una máquina que llamaban ellos carácter, algo así, no lo sé pronunciar bien, pero esa máquina lo que hacía era impregnar la imagen del César en la moneda, acuñar la moneda con la imagen del César. Hoy Cristo te está invitando y me está invitando a acuñarnos aquí en la frente a Cristo, que no nos dé vergüenza identificarnos con Él, pero no en la congregación, porque ahí es muy fácil identificarnos con Cristo.
donde todos nos miramos para ver quién es más religioso que quién o quién es más santo que quién. No, perdone que les hable así. El Señor está invitando a acuñarnos aquí en la frente, en el corazón, y que en la boca, que lo expresemos a Cristo. Él es nuestro rey, Él es nuestro gobernante. Y tenemos que acuñarlo para mostrarlo públicamente donde lleguemos. Donde usted y yo lleguemos, no podemos ser como cualquier otra persona. Nosotros tenemos que llegar a bendecir, a conquistar, que donde la planta de tus pies pisen, tú estés declarando que ese espacio está ganado para Cristo. Que cuando tú estreches una mano de alguien, no importa si esa persona está llena de demonios, tú le ministres liberación en el nombre de Jesús. Que cuando alguien te pide un favor o te haga un favor, tú le sonrías y le digas que el Señor te bendiga, Cristo es el Rey. Más de uno ya está preparado porque Dios lo preparó de antemano y te va a preguntar, mira, háblame de ese Cristo, háblame de eso, ¿qué es eso? Tengo sed. Más de uno. Es el verdadero evangelismo de impacto, cuando se ejerce en el poder y en el carácter y la autoridad de Él. Amén.